Una alegría saludar a todos mis amigos, hermanos de esta asociación, la Asociación del Alto Magdalena, y también, como lo hemos repetido en todos nuestros programas, saludamos a los que nos escuchan por Esperanza Radio a nivel nacional y también a nivel internacional. Nos están escuchando y viendo a través de este su programa Estudiando para Compartir. Para el Departamento de Escuela Sabática es un gozo, es una alegría el poder participar con un granito de arena en la formación de nuestros maestros y en la edificación de las iglesias, de nuestros hermanos y amigos, cada 8 días con los principios fundamentales de la lección de Escuela Sabática. Llegamos a la lección número 2, sorprendidos por la gracia. Pero antes de iniciar, pidámosle al cielo, pidámosle a nuestro Dios que sea Él el que nos dirija. Pastor Randy, por favor, si es tan amable. Oremos. Amante Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque nos das este privilegio de reunirnos para poder compartir este mensaje de esperanza que a través de la Escuela Sabática cada semana nos das. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumines, que lo que vayamos a compartir ahora sea para edificación de cada uno de los miembros de nuestra iglesia en toda la asociación Amén. y a nivel del mundo, Señor. Gracias por acompañarnos. Trae en nuestra mente los pensamientos que son profundos, importantes para compartir en la lección esta semana. Te lo agradecemos y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Pastor Randy. Como siempre, tenemos dos invitados muy especiales y en esta ocasión tengo a dos de los más colaboradores. Por eso es mi agradecimiento profundo para el pastor Randy Arias, como pastor del distrito de Fontibón. Ha sido un colaborador constante con nosotros y nuevamente bienvenido, pastor. Gracias, pastor, como siempre, por la invitación. Muy agradecido con Dios y por hacer parte de este ministerio, porque esto es un ministerio. Esperamos que sea para gloria de Dios y para edificación de nuestra iglesia. Amén, pastor, gracias. Y también un amigo y compañero que constantemente nos acompaña, el pastor Oscar Vergara, el pastor del distrito La Castellana. Gracias, pastor, nuevamente por estar aquí. Sus conceptos son importantes para nosotros. Pastor, muchísimas gracias. Saludamos aquí al Pastor Randy, a toda la audiencia y teleaudiencia que nos acompaña cada semana. Muy complacido de volver a acompañarlos, valga la redundancia. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, compañeros, cuéntenos así de una manera breve y puntual, ¿por qué consideran que el Departamento de Escuela Sabática tiene una importancia trascendental? ¿Por qué la iglesia tiene que seguir trabajando con la Escuela Sabática para, bueno, edificación de nuestras iglesias? ¿Por qué lo tenemos que hacer, Pastor Oscar? Bueno, Pastor y hermanos, eh, el programa de Escuela Sabática o el Departamento de Escuela Sabática no es simplemente un programa de la iglesia, sino que la escuela sabática es el corazón mismo de la formación educativa, podemos decirla, y misionera de la iglesia. Así que la importancia de la escuela sabática radica en la formación de un discipulado, en que promueve la comunión con el Señor, desarrolla y amplía la misión también, por eso trabaja tomada de la mano con los ministerios personales, fomenta la mayordomía. Es un espacio que es vital, yo Es diría que vital. es vital para Qué la bueno, iglesia. qué bueno, Pastor. Y, Pastor Randy, ¿qué podríamos acotar? Pues prácticamente lo que dice el pastor, Sí, es un espacio sistemático para que para ok. estudio de la Biblia, para comunidad de la iglesia, para crecimiento espiritual, y fomenta la unidad, fomenta el discipulado, fomenta la misión, fomenta el fortalecimiento doctrinal. Por eso es que lo llamamos el corazón de la iglesia, ¿no? Porque es donde realmente la iglesia crece, se fortalece, se edifica. Para mí es sumamente importante. Qué bueno, pastor. Así que, mis hermanos, nadie minimice la importancia del Departamento de Escuela Sabática. Por el contrario, vamos a trabajar más fuerte para fortalecerlo, para que realmente crezca, para que realmente las iglesias estén cada día más vivas a través de este hermoso departamento. Antes de entrar en la lección, una invitación, como lo hicimos hace 8 días, para que oremos de una manera muy, pero muy especial por lo que va a suceder ahorita el 18 y 19 de octubre en el Congreso Cuadrenal de nuestra Asociación del Alto Magdalena. La oración es para que el Señor dirija
las decisiones que ahí se van a tomar, porque son muy importantes. Los administradores, presidente, secretario, tesorero y los departamentales estarán en ese momento siendo elegidos por 4 años y son los que van a llevar pues las riendas de la dirección y del liderazgo de la iglesia aquí en nuestra asociación, aquí en el sector de Bogotá y también en la ciudad de Leticia, Amazonas. Por lo tanto, cuánto agradecemos, mis hermanos, que todos nos unamos en lo que debemos de hacer, doblar rodillas y pedirle al Todopoderoso que dirija ese Congreso para que sea su voluntad la que reine. Así que gracias por unirse con nosotros. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora sí, compañeros, sorprendidos por la gracia. Eh, Pastor Oscar, hay una situación que nos sucede a los seres humanos muy constantemente y es el hecho de que como que caemos en un error y como que volvemos a caer en el mismo hueco, como decimos, y reiteramos. ¿Y por qué el ser humano consiente el pecado? ¿Por qué vuelve otra vez, otra y otra vez? ¿Cuál es la razón de que eso exista? Bueno, pastor, el problema del mal es un asunto tan complejo y que no tiene justificación, pero la realidad es que cuando el ser humano desobedeció a Dios, se expuso al hecho de no aprender con facilidad, Sí. lo que implica la comisión de errores continuos, producto de la desobediencia, de no aceptar la voluntad de Dios. Así que yo diría que la tendencia que tenemos nosotros a repetir los errores cada vez, pues obedece a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Eh, Obedece al entorno, al Ujú. arraigo de Sí. malos hábitos, porque a veces las personas desean hacer lo bueno, pero su arraigo a los hábitos Como Pablo, ¿no? adquiridos, Quiero hacer sí. lo bueno, pero lo bueno que quiero hacer no lo Entonces, hago, no, sino y lo malo. terminamos cayendo en las mismas, a veces en las mismas cosas, ¿no? Nuevas cosas. Eso sería, Pastor Randy, como consentir el pecado y corremos el peligro de que el Espíritu Santo se aleje. Sí, claro, es peligroso. Eso es lo que uno Sí. no asume o no entiende lo peligroso que es el pecado. Ujú. Son raíces tan profundas, son raíces tan arraigadas que definitivamente se necesita un poder externo para vencer. Y cuando uno, y ahí es donde entra el tema de que más adelante habla de lo que es la gracia, ¿no? Porque uno puede decir, el Señor, perdóname, perdóname, pero es tan peligroso que el corazón se endurece Sí, y ahí ya usted está alejado de Dios. ¿Quién lo puede convertir si el Espíritu Santo usted lo rechaza? Es peligroso. Así es, así es. Y eso tiene que ver mucho con la lección de esta semana, por eso hemos iniciado con esa pregunta. Romanos capítulo 6, el versículo 12, tiene un texto interesante bajo este parámetro de lo que estamos diciendo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus apetitos. Es decir, que no hagamos del pecado una costumbre, un hábito, hermanos. Por el contrario, el hábito debe ser obedecer la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos nosotros que con la ayuda de Dios apuntar. Porque aquí entra lo que usted decía, Pastor Randy, en juego algo muy importante y que la lección no lo traía. Bueno, el título de la lección claramente habla acerca de eso, la gracia. Pastor Randy, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia divina? Pastor, esto es tan importante y yo creo que es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta este sábado en la lección. Eh, Porque bajo la sábana de la gracia, hoy en día el mundo evangélico cristiano en general Sí, se cubre, ¿no? sí, sí, sí. Somos salvos por la gracia, pero la gracia, que realmente es ese favor inmerecido de Dios, ¿no? Él nos da algo que nosotros no merecemos, no es simplemente para el perdón, es también para que nos capacite y seamos transformados por el poder de Dios, ¿no? Ok. Porque de hecho lo vamos a mirar en las experiencias de la lección de esta semana, que esas personas que fueron cobijadas por la gracia, no fue simplemente que les perdonaron para seguir viviendo en el pecado, se les da una oportunidad para ser transformados por el poder de Dios. Entonces, completamente. ¿qué es gracia? Es ese favor que Dios te da, que no lo mereces porque tú eres Ok, pecador, lo que inmerecido. mereces es la Ok. condenación, Sí. pero Dios te da esa oportunidad y como le dice la lección, no solo dos, tres, muchas oportunidades para que seamos transformados y renovados de nuevo a la imagen de Dios. Es el concepto de gracia es más completo de lo que hoy en día escuchamos en el mundo cristiano en general. Claro, claro. Precisamente, Pastor Randy acaba de mencionar algo, Pastor Oscar, que me gustaría que usted ampliara. Y él dice, es que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Alguien dijo de las terceras y de las miles de oportunidades, pero podemos correr el riesgo de abusar de ese concepto. Bueno, pues sí es posible abusar
pero del concepto. del concepto como Sí. tal. Es que No de la gracia, no Sí. de la gracia, ¿no? no de las oportunidades. Indudablemente el Señor nos da infinitas Amén. oportunidades. El peligro de eso es que, lo mencionaba el pastor Randy hace un momento, y usted también, es el endurecimiento del corazón. Sí, Cuando uno se aprovecha de esa bondad, esa misericordia, esa paciencia de Dios que nos ofrece para darnos salvación, para darnos perdón, para restaurarnos, para transformarnos. Ahí es donde ocurre el problema, que si yo abuso del don de Dios, pues finalmente me voy endureciendo como le ocurrió a Faraón, al punto de que por más evidente que fuera la manifestación divina para que él fuera transformado o él lo aceptara, no lo hizo. sí, Puede ocurrir también con puede nosotros. ocurrir con Y no es nosotros. porque Dios se canse de perdonar, No, porque Él mismo se lo dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Sí, No te va a pedir hacer algo que Él mismo no está dispuesto a hacer. claro, Así claro. que Dios está dispuesto a perdonarte las veces que sea necesario, pero como el pastor lo dice, lo peligroso es hasta qué punto tú no quieres el perdón. Y ahí es donde ya la gracia pues, pierde su y poder. mire, pastor, yo no sé, pues me parece que el mundo actual está en una instancia así, Sí, en la que como que no le importa qué se está jugando aquí. No se dan cuenta del peligro tan enorme que se está corriendo por despreciar la gracia divina o por abusar de esa así gracia. No es, se pierde así el es. sentido de lo santo, de la trascendencia que tiene el andar en el pecado O continuamente. sea, podríamos decir, no abusemos de la misericordia de Dios. Sí, Él está dispuesto, sí, pero algunos no entienden que la gracia de Dios, su misericordia es infinita, pero también Dios es justicia y entonces Él no va a querer que nosotros de una manera arbitraria abusemos, ¿no? La lección traía dos personajes, dos historias muy interesantes. Una de ellas, si entremos directamente, es de Raab, la ramera, la prostituta. Esa es fascinante, esa historia. A mí me parece fascinante esa historia porque es una mujer impía, bueno, digámoslo así, De una nación pagana. de una nación pagana. ¿Y cómo puede ser posible que está en la genealogía de Jesús? Es decir, de allí, la descendencia de Cristo. Pero entremos, recordemos la historia. Vienen los espías, entonces esta mujer se da cuenta de que los van a coger, los van a agarrar, los toma, los esconde en su casa. Oiga, Pastor Oscar, y miente. Miente por proteger a los espías. La pregunta es, ¿la mentira en algún momento es justificable? Porque esto fue una buena causa, ¿no? pues pastor, miren que muchas, y a los hermanos también, muchas personas llegan a pensar que la mentira se justifica cuando el fin último es el bien. Sí, Entonces, no tienen un claro concepto acerca de lo que ocurrió allí, ¿no? sí, 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 sí. Partamos del punto, yo traigo unos pasajes por aquí. El Señor es verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad Y la y la vida. vida, ¿no? El Señor es verdad. Muchos pasajes de las Escrituras hablan acerca de lo importante que es la verdad, ¿cierto? Lo trascendente que es la verdad. El carácter de Dios implica verdad. Sí, sí, sí. En ninguna circunstancia el Señor admitiría la mentira. Hay que analizar el contexto en que se da eso. La palabra de Dios respalda y elogia a Rahab, pero por su fe, por su Ok. fe, No por haber mentido. Una buena no por haber historia. mentido. Claro, claro. En su condición, en las circunstancias que ella estaba, en el contexto pagano en el que vivía, pues la forma que ella vio para salvar la vida de los espías, porque tenía la certeza de que ellos venían enviados por Jehová. Y el texto lo dice, ¿no? La historia dice que ella confesó delante de ellos, no es que nosotros conocemos a Jehová y sabemos lo que ha venido haciendo en favor de Israel y cómo los sacó de Egipto y cómo los ha traído por el desierto y cómo vencieron a Sehón y a Og, ¿cierto? Ujú, ujú. O sea, ella estaba convencida de eso, pero como tenía un contexto pagano, a ella le pareció que la mejor forma de liberarlos o librarlos mejor de la Sí, muerte, pues era mintiendo. era Pero mentira. eso no significaba que la mentira estuviera justificada. Es decir, Dios, Pastor Randy, Dios hubiera podido de otra manera, sin necesidad de que ella mintiera, Siempre. Siempre. salvar a los espías, ¿cierto? Eso es muy importante, hermanos, entenderlo. Y salvar a Rahab Y también. salvar a Ra y su familia.
Es que a veces uno, yo no sé si recordamos esas historias cuando el hijo de la promesa de Abraham no llegó, entonces él le metió la mano ahí con Agar, cuando Jacob y no recibía la bendición, entonces mintió para poder obtenerla. Cada vez que el ser humano trata de, comillas, mejorar Ujú. o de conseguir lo que Dios promete de una manera equivocada, pues entra en una situación que Dios no puede bendecir, ¿no? Que Dios no puede aprobar, ¿no? Y que a pesar de eso, Dios encausa las cosas para el cumplimiento de su propósito, Así porque es. él trata de tomar la primogenitura, por lo menos Jacob y Saúl, de la manera equivocada cuando Dios ya se la había prometido. Entonces Claro. muchas veces, y en eso radica la fe, que nosotros podamos confiar en Dios, aunque las circunstancias no se vean promisorias, y creyendo en que Dios va a Sí, cumplir su propósito. Como seres humanos nos pasa lo de Rahab muchas sí, veces, y lo de Jacob, y nos seguimos haciendo hoy, pastor, seamos Sí, sí, sinceros. sí, sí. Creemos, la promesa lo dice, pero cuando estamos angustiados, entonces procedemos a avanzar. Yo soluciono de esta manera, y después nos damos cuenta que el problema se agrandó, y sin embargo Dios de allá nos saca, que eso es El lo más Señor. extraordinario. El Señor escribe derechito en los renglones torcidos de Así los es. hombres. Así que qué bendición es poderlo entender. Pastor Randy, pero esta mujer era una cananea, ya lo hemos dicho. ¿Qué nos dice el hecho de que esta mujer, como dijo el pastor, conociera al Dios verdadero? Es decir, el Señor de alguna manera les dio la oportunidad a ellos también para el conocimiento. Sí, como el pastor lo decía, y yo creo que, mire, y esto también es importante, apreciados hermanos, para compartir, porque puede ser que tengamos mucho conocimiento que no se aplique, pero Sí, esta mujer con el poco conocimiento, porque ella dice en el texto, hemos oído, sabemos lo que pasó, o sea, simplemente lo que había llegado son testimonios de personas, mire lo que ocurrió, mire lo que pasó con los amorreos, mire lo que ocurrió con estos reyes, y me encanta ese texto del versículo 2:11 donde dice, yo sé que Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra, o sea, eso le bastó amén. para darse cuenta que era Dios el que estaba conduciendo a Así Israel, es. y eso es lo que necesitamos hoy. Así es. Entonces, porque podemos conocer muchos textos, mucha Biblia, pero no realmente conocer al Dios de la Biblia. Rahab demostró que en el poquito conocimiento de la Biblia que tenía, reconoció al Dios de eso que escuchó. Sí, vea mis hermanos que el Señor es tan misericordioso y tan justo que Él no va a juzgar y a condenar a ninguna nación, a ninguna familia o a ninguna persona sin darle la oportunidad de que conozca al Dios verdadero, que lo conozcan, que dé un paso de fe como Rahab o que lo rechacen. Pero qué importante es esto. Ahora, Pastor Oscar, si nosotros hacemos un paralelismo entre lo que sucedió en la salida de Egipto con la Pascua, la celebración y lo que ocurre, la liberación de Rahab, de los espías de Rahab. ¿Cómo podríamos nosotros comparar esos dos hechos? Porque hay cosas muy interesantes allí, ¿no? sí, pastor y hermanos, pues me pareció muy interesante esta pregunta porque efectivamente sí hay unos paralelos que vale la pena destacar. Sí, En Egipto la salvación dependió, perdón, de la sangre del cordero sí, aplicada en los dinteles de las casas, ¿no? Y Sí, Éxodo 12:13 dice que el Señor en su instrucción les dijo, veré la sangre sí, y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. El paralelo está en el caso de Rahab, que a ella la instrucción que se le dio fue colgar un cordón de grana. sí, Me sí, llamó la atención que fuera grana y que se especificara en la historia que debía ser grana, que es rojo, ¿no? sí, 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 Y esa era la señal para salvar a Rahab y a toda su familia, ¿no? La palabra dice, atarás este cordón de grana a la ventana. Y más adelante en el versículo 19 dice, "Y cualquiera que se hallare contigo en la casa, su sangre será sobre nuestra cabeza". Pues, si ella no lo hacía, ¿no? sí, ya Si ella no, no sí, claro, colgaba el claro, cordón. Entonces, la sangre y el cordón apuntan al mismo principio, y es el principio de la redención a través de la sangre, así ¿cierto? es, amén. Sin sangre no No hay hay remisión remisión de pecados. de pecado. Entonces, me parece que ese es un buen paralelo. Otro, que los israelitas, tras la instrucción del Señor, creyeron e hicieron lo que el Señor les mandó, ¿cierto? De colocar la sangre en los dinteles. Y Rahab también, ella accedió, ¿no?
los israelitas obtuvieron liberación de la destrucción que vino por el ángel destructor. Sí. Y Rahab, que eso es otra cosa que me pareció interesante, ella tenía su casa en el muro cayó, pero la casa de Rahab no. No cayó. Y obviamente pues se notaba que allí estaba el cordón y me parece que eso también es parte del paralelo que podemos hacer, la fe acompañada de obediencia, tanto en el Obediencia. pueblo de Israel como en el caso de Rahab y su Gracias, familia. pastor. Sí, qué interesante. Quisiera hablar un poquitico de eso. Siempre me Sí. llama la atención la historia de Rabab porque en ella se cumple lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú Estaba pensando en eso. y tu Sí, señor. casa. Sí, señor. Y es extraordinario porque cuando los espías van a sacar a Rahab, dice la Biblia que sacó a sus padres, sus hermanos, toda su parentela, o sea, sacó una cantidad de gente. Sí. La casa de la ramera se convirtió en casa de salvación. Amén. Yo creo que eso es algo clave, hermanos, para que lo Oiga, tenemos eso- esta semana. eso Tu suena- casa es casa de salvación. Eso suena como para un sermón. Tu casa, casa de salvación. Desde eso yo lo he predicado, pastor. Sí, qué hermoso. Y si la casa de la ramera se convirtió en casa, la casa que podía haber sido antes un prostíbulo o no sé Sí, qué otra cosa, se sí, convirtió sí. en una casa de salvación. ¿Nuestros hogares son hogares de salvación o hay cualquier otra cosa menos salvación? Eso es algo que Algo creo que es tenemos que importante. meditar. Sí, Sí. gracias. Excelente ese paralelismo. Me parece importantísimo que lo hagamos este sábado en el repaso de la lección. Pero, Pastor Randy, entremos ahora a un tema con otra historia interesantísima. Los Gabaonitas. Llegan allí, ellos se dan cuenta de que están los israelitas exterminando todos los pueblos y de una manera astuta, de una manera sagaz, ellos comienzan a hacerle una serie de, digamos, de propuestas al pueblo de Israel de acuerdo de paz. La pregunta es, ¿fue correcto que los israelitas hubieran aceptado las propuestas de los gabaonitas? Bueno, pastor, si nosotros, como nosotros tenemos el completo de la historia, uno dice, pues sí, porque se extendió la misericordia sobre Gabaón. Sí, Pero si nos ceñimos a lo que Dios les había dicho, no, no era correcto, porque Dios ya les había dado indicaciones de qué era lo que tenían que hacer. Tienen que pasar por todas las poblaciones y no dejar nada, pues por todo el contexto de maldad que había allí, maldad que ¿no? había en alrededor. Claro. Solo que, pues aquí encontramos como a Rahab, un grupo que se dio cuenta, no, nosotros queremos salvar nuestra vida, ay, Claro. tenemos que hacer algo. Así que ese es un error en el sentido de que si Josué no lo hizo simplemente por lo que vio, pues obviamente él tomó una decisión en contra de lo que Dios le había dicho. Pero como lo decíamos hace un momento, aún a pesar de esas cosas que nosotros hacemos, Dios los utiliza para el bien de las personas que Él ama, ¿no? Porque Él ama a todos los seres humanos. Pastor, usted mencionó a Josué. Pastor Oscar, ¿hizo lo correcto Josué o qué error cometió Josué? Porque finalmente él era el líder y él tomó las decisiones, ¿no? Pues de hecho la palabra de Dios lo describe en Josué 9:4, Ajá. si no estoy mal, creo que ese es el pasaje, eh, dice, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Ah, no, ese 9:14 es, 9:14. Dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero ahí está la clave. Ahí está el problema, sí. No consultaron a Jehová. En el relato bíblico dice que hubo un error implícito. Sí. De pronto, el haber hecho paz con los gabaonitas no era en esencia el error. Ujú. El problema fue que no se consultó a Jehová, Ahí es donde estuvo ¿cierto? el... Porque la misericordia de Jehová está abierta para todos. Claro, claro. Fue con Rahab, hace un rato lo miramos, y también habría sido extendida para los gabaonitas, solo que Josué, que estaba en el liderazgo, no consultó a Jehová para tomar esa decisión. Claro, claro. Sí, ahora vino, sin embargo, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de la situación, Josué y todos ellos ya habían hecho un juramento al Señor y por eso no pudieron retractarse. Sin embargo, les impusieron un castigo, ¿no? Se los volvieron leñadores Y aguadores. y aguadores. Yo recuerdo que en el fútbol el que lleva el aguatero no es que sea muy agradable ser el que lleva el agua, pues eso es lo que... Y no, y en este caso era una situación, pues era una situación de servicio bastante dura, llevar la leña, trabajar, servirles, todo el asunto. Pero Pastor Randy, ¿por qué consideramos que finalmente esto se convirtió en una bendición para ellos?
No, es extraordinaria esa historia. Saben que yo reflexionaba mucho eso, pastor, porque ellos podrían simplemente haber utilizado el engaño en el momento para salvarse, pero después otra vez continuar con su rebelión y con el paganismo infiltrándolo en el pueblo. Sí, sí, sí. Pero la Biblia no encuentra una evidencia de eso. Ok. Quiere decir de que hubo una transformación en ellos. Ellos se acogieron a la cultura israelita, se acogieron a los hebreos. Como usted lo dice, tal vez el trabajo fue duro, pero ellos se dieron por bien servidos. Con tal de que nos perdone la vida, no importa. Sí, claro. Entonces fue una bendición para ellos porque salvaron su vida. Primero. Sí. Segundo, porque ahora habitaron con Israel, el pueblo de Dios. Sí. Y tercero, más adelante tú los vas a ver, allá en el libro de Nehemías 7:25 dice que los gabonitas después participaron de la reconstrucción del templo, o sea que estuvieron no solo parte del pueblo, sino que estuvieron muy cerca de Jehová, muy Sí. cerca del santuario, del Oye, qué servicio. bendición. No fueron levitas, porque no podían ser levitas, Sí, sí, sí. pero estuvieron muy de cerca en cada movimiento del sacerdocio levítico y del santuario. Es decir, eso les sirvió, ese castigo aparente les Sí. sirvió para estar muy cerca de O Dios. sea, pasaron a ser servidores de Dios. De Dios, más Oiga, que del pueblo de Dios. de Dios mismo. Así es. Qué bendición. Mire cómo el Señor todo lo organiza Ajá. para que sea bendición para sus hijos, Sí, para su así pueblo es. y para todos aquellos que se acojan a su gracia, porque el Señor así Así es. lo provee. Los gabaonitas se acogieron a la gracia de Dios y el Señor los bendijo en Lo gran bendijo. manera. Pastor Oscar, dos preguntitas finales, ya vamos terminando, pero la pregunta sería, ¿qué texto de esta lección usted considera que nuestros hermanos maestros no deben de dejar de estudiar? Pues pastor, a mí me llamó muchísimo la atención, aunque me cuestioné buscando el texto, porque Sí, la lección de esta semana habla de gracia, sí, gracia. sí. Pero a mí me llamó muchísimo la atención precisamente Josué 9:14. Josué 9:14. Sí, ¿Cómo ahí dice? donde dice la última parte, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, ¿no? Ya. Em, Me llamó muchísimo la atención eso porque hay peligro cuando confiamos nosotros en nuestro propio criterio. Sí, 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 sí. Indudablemente nosotros debemos buscar a Dios, consultar a Dios, porque Él es un Dios de gracia y está dispuesto a dárnosla en el momento que nosotros la busquemos, pero no confiar en nuestro propio criterio. Digamos, los maestros de escuela sabática, en su forma de desarrollar la lección, no lo hagan confiando en sus propias capacidades. Acudan a Dios, busquen a Dios, obtengan de Dios y entreguen a quienes tienen al frente. Amén. Amén. Qué texto tan importante. Consultar al Señor. Pastor, ¿usted qué texto recomienda? Pastor, lo mencioné hace un momento y lo quiero leer. Sí, A mí este texto siempre me ha encantado y es que el título de la lección dice Sorprendidos por la gracia. Y eso puede sonar como que Dios escogió a alguien al azar y a este le extendió su gracia. Pero las cosas no funcionan así. sí, Entonces hubo una condición que se cumplió para que tanto los gabonitas como Rahab fueran acogidos por la gracia de Dios. Y por eso me encanta este texto, lo mencioné hace un momento, Josué 2:11. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo de resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La pagana, la que no hacía parte del pueblo de Dios, la que no tenía las promesas de Moisés, de Israel, ella reconoció a Dios como el soberano del universo. sí. Eso es lo que hace que la gracia de Dios se extienda, que yo entiendo que fue lo que pasó con los gabonitas. Ellos Sí, sí, reconocieron sí, a sí. Dios y entonces se extiende la gracia. No es que Dios elija aleatoriamente quién quiere darle la gracia, sino cuando se cumplen las condiciones del reconocimiento de Dios en nuestra vida, estamos cobijados por la gracia de Dios. Amén. Cuando Amén. rechazamos a Dios, pues no es que Dios no quiera con nosotros, pero Él no va a obligar a alguien que no lo Claro, quiere. por supuesto. Muy bien. Gracias por esos textos, Pastor Oscar. Punto central de la lección. ¿Usted cómo lo diría? ¿Cómo lo resume? Bueno, yo diría que la victoria espiritual está asegurada si nosotros confiamos en la gracia de Dios. Ok, la victoria espiritual asegurada si confiamos en la gracia de Dios. Pastor Randy, ¿usted Yo cómo? anoté esta frase. Sí, Dios sorprende con gracia a quienes, aun en circunstancias inesperadas, responden con fe y obedecen el mandato de Dios. Dios responde con gracia. Amén. Gracias, pastores. Dios les bendiga. Muy amable. A ustedes. Definitivamente fue muy especial esta lección. Y sí, Rahab y los gabaonitas fueron sorprendidos por la gracia de Dios. Nosotros también podemos ser sorprendidos por su misericordia y su gracia.
Hermanos, maestros, líderes de la iglesia, hermanos que escuchan esta lección, amigos, donde quiera que se encuentren, dejémonos tocar por la gracia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Este ha sido el repaso de nuestra lección número 2 en su programa Estudiando para Compartir. Si Dios nos regala la vida, con su misericordia y bondad, nos veremos la próxima semana. Un feliz resto de bendición de Dios para cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. Dios les guarde.